La periodista Claudia Julieta Duque cuando los jueces van a fallar de qué se le acusaba, ¿saben de qué? De traficante de los derechos humanos. Y los jueces no lograban acertar cuál era el delito. Yo cito ahí el artículo donde está todo esto. ¿De dónde venía? De discursos de Uribe, donde él nombraba a las ONGs como traficantes de los derechos humanos que supuestamente se enriquecían con los dineros de la cooperación europea que financiaba el trabajo de las ONGs de derechos humanos. Eso muestra también el efecto performativo del lenguaje, ¿no? Que los procesos fueran por traficante de derechos humanos. Bueno, y lo otro que me preocupa es la desvalorización de la justicia después de que él los persiguió, ¿no? Al magistrado Iván, ¿cómo se llamaba? Iván Velázquez, ¿no? Después de que metió a Job y a los paras a la casa de Nariño. Entonces, después de lo que pasó con la yidis política, entonces venir a continuar hoy día el trabajo de desvalorización de la justicia me parece problemático. Sin embargo, desgraciadamente el fiscal actual es muy bocón y muy poco imparcial y muy santista, y entonces también da papaya para que el uribismo le dé palo y diga pues que es un fiscal parcializado, ¿no? Ustedes saben que ha sido bastante parcializado en lo de no penas a la guerrilla, ¿no? Pues eso no ayuda mucho. Bueno, quisiera referirme a la estigmatización, a dos rasgos del régimen comunicativo en Colombia que no tienen que ver con el uribismo, que son previos y que son posteriores porque se mantienen con Santos y estaban con Pastrana y con los gobiernos anteriores, ¿no? El uno es el primer rasgo, son rasgos muy fuertes, muy definitorios del régimen comunicativo colombiano que requerirían una transformación en el contexto del posconflicto. El primero es la tendencia a estigmatizar los movimientos sociales con el argumento de que las FARC está detrás de ellos, ¿no? Eso ha hecho un profundo daño. Realmente eso no ha permitido ver la complejidad de las relaciones entre guerrilla y movimientos sociales, que no son necesariamente eso hay que verlo por regiones, ¿no? Entre otras cosas es muy valioso el material que acaban de sacar los académicos. Allí hay muchos insumos para pensar responsablemente el país y para ver una gran diversidad de lecturas que nos lleven a complejizar la mirada, y los invito a que procesen esos materiales, que hagan paneles sobre esos materiales, porque creo que ayudan con toda la diversidad y los desencuentros que tengan los académicos. Creo que ayudan esos materiales mucho. Y entonces, digamos, sería muy bueno, una disminución del conflicto podría llevar a una relación más respetuosa con los movimientos sociales y que no los estén estigmatizando y señalando como lo hacen, como lo hicieron con la marcha campesina, como lo hacen todo el tiempo, ¿no? Los indígenas son buenos cuando se enfrentan a las FARC, ¿no? Ahí son maravillosos, y cuando se enfrentan al ejército, ahí sí son los malos del paseo, como pasó con el caso del oficial pues maltratado, ¿no? Entonces es una situación muy bipolar también la que construye, y esto es de lo más preocupante. El régimen comunicativo propagandístico
de los héroes como forma de representación hegemónica de los militares. Es preocupante por el predominio en ese tipo de comunicación de la propaganda como forma de comunicación abusiva e irrespetuosa para con la opinión. Es decir, esas formas persuasivas son abusivas, son profundamente abusivas. La propaganda es un género privilegiado en la comunicación de los gobiernos y sociedades de tipo soviético y de tipo fascista. No, la propaganda no es un género de las democracias. Por supuesto no estoy hablando de la propaganda electoral, sino de la propaganda de todos los días, ¿no? De los mensajes en el 2010 que ponían un signo de igualdad en la lucha contra los españoles, 2010, 2019, batalla de Boyacá, y la lucha contra las FARC. Eso es un uso abusivo de la historia para mí como historiador, es un uso súper abusivo de la historia. Y lo otro, este plebiscito diario en las carreteras, ¿no? Que ya uno no sabe si levantar el dedo, ya como que lo levantamos inercialmente y empieza uno a pensar qué pasa si no lo levanto, y toda la molestia que esto ocasiona o el desconcierto cuando vamos con amigos extranjeros, ¿no? Y ellos dicen, uy, ¿esto qué? Amigos norteamericanos, un amigo de Claxo también indignado porque además de esto hay que comprarles bonos de 20.000, de 40.000 para la seguridad social. Los amigos argentinos estaban súper indignados de esos retenes para pedir plata. Es decir, no basta la del presupuesto ordinario, sino que además hay que cobrarle a la clase media, hay que venderle unos bonos para la seguridad social de ellos. Bueno, el domingo 15 de febrero Humberto Eco tiene una reflexión muy bonita en El Espectador sobre un capitán de buque ahora en diciembre que se hundió el buque y él fue el último en abandonar el barco, y entonces varios medios trataron de convertirlo en héroe y él dijo, no, yo estaba cumpliendo con mi deber, yo no soy héroe. Entonces aquí en los talleres que he manejado, en los talleres donde he estado, donde he manejado mesas de 30 personas, en cada uno de esos talleres que les nombraba, en uno de los talleres, una de las organizaciones de militares se denomina a sí mismos Fuimos Héroes. El discurso ha sido interiorizado por ellos mismos, y si han visto ustedes algunos periódicos de ellos, van a ver que muchas de esas acciones para recoger fondos en Cafam Floresta y en otros supermercados están marcados por ese discurso de que fuimos héroes. Esos héroes al mismo tiempo cometen falsos positivos. Dice Eco ahí en el artículo, dice que las sociedades que necesitan héroes para funcionar, que algo anda mal en esas sociedades, que en sociedades menos traumáticas la gente hace lo que debe hacer en sus profesiones y nadie está reclamando heroísmos. También habría que decir que por el lado de la guerrilla también hay heroísmos, ¿no? Sus muertos pasan a nombrar los frentes guerrilleros, y por ese lado también tenemos esa cultura de héroes. Entonces quiero terminar, lean la columna de Eco, porque la manera como él lo dice es muy bonita, y también una película que yo no sé si ustedes la vieron, de unos monjes que se enfrentan a una guerrilla maoísta en alguno de esos países del norte de África, en Argelia, creo que era en Argelia. La película, no sé si la vieron, hace unos año y medio, 2 años, de dioses y de... ¿algo así no la vieron? ¿Cómo? De hombres y dioses. Esa película yo creo que muestra lo que son héroes, y es bueno comparar, es bueno ver esas cosas para no tragar entero este discurso propagandístico de los héroes.
Entre otras cosas, la reinserción y esta visibilización de las víctimas es muy interesante porque permite cruces, permite que la gente salga del cascarón. En una de las mesas conversé con una señora muy bonita, ella como ser humano, me contó pues que su marido fue asesinado por las FARC, un oficial de inteligencia, y al mismo tiempo esta mujer se ha hermanado con las madres de Soacha. Entonces imagínense los cruces que empiezan a darse. Hay sectores que han querido polarizar a las víctimas, y las víctimas que han ido a La Habana les han dicho: no señores, estamos a favor de la paz, ¿no? Y en buena medida, decía en un panel reciente en la Universidad Nacional Teófilo Vázquez, el investigador del CINEP, que los medios no le dieron un cubrimiento a lo que significó la visita de las víctimas a La Habana para las dos partes. Eso parece que fue muy impactante. Las FARC, ¿se acuerdan que le preguntaron a este, al poeta, el ciego, qué opinaba de las víctimas hace meses, que si las iban a tener en cuenta, que si iban a reconocer sus abusos, y que dijo quizá, ¿no? Han cambiado, ¿no? Han cambiado de esa actitud a la de hoy. Parece que la visita ha sido sustancial. Bueno, termino refiriéndome a la demanda de transformaciones sustanciales en la izquierda y en la derecha. La derecha, el mito ya vimos esa vulgaridad intelectual que se apoderó de casi la mitad de los colombianos en las elecciones, ¿no? El castrochavismo, ¿no? ¿Qué castrochavismo? María Jimena Duzán lo dice en una columna reciente: aquí nunca ha habido ninguna posibilidad de acceso de ningún sector de izquierda chavista al poder. Es decir, cualquier persona que esté bien informada sabe que eso nunca existió, esa posibilidad. Entonces, creo que eso demuestra la pobreza y la ignorancia en nuestra cultura política, y a propósito del papel que tiene que jugar la academia en cualificar la opinión de los colombianos, ¿no? No nos podemos quedar en estos recintos, tenemos que trabajar con mucha gente para cualificar la opinión y para que ese tipo de construcciones míticas no vuelvan a ser carrera, porque eso es una verdadera vulgaridad intelectual. La elementalidad de nuestra derecha. Piedad Bonet, el mismo 15 de febrero, en su artículo de Tal Palo, inicia su artículo diciendo: infame, esa es la calificación que se merece el Twitter de Saúl Hernández Bolívar, columnista del Tiempo, que le mereció una avalancha de críticas e insultos por la misma vía. Comillas, Navarro sigue, el Twitter de Saúl Hernández: Navarro sigue conmovido por suicidio de su hijo y por las víctimas del M-19 también. Dice: se necesita mucha ruindad para atreverse a trinar eso, y mucha insensibilidad y desconocimiento de lo humano, porque a quién se le ocurre sugerir que la conmoción por la muerte de un hijo cesa a las pocas semanas del hecho, o que el momento para endilgarle a Navarro acciones de su antiguo partido es el de mayor dolor y vulnerabilidad de un padre, aduciendo que, comillas, para hablar de víctimas no puede haber escenarios inoportunos. Muy valiente de parte de Piedad también, porque ustedes saben de su libro sobre su hijo que se suicidó, un bello libro que invito a leerlo. ¿Cómo se llama el libro? Lo que no tiene nombre. Lo que no tiene nombre, un libro muy bello y muy valiente de ella sobre el suicidio de su hijo bipolar en los Estados Unidos, donde estudiaba, y sobre toda la relación a lo largo de toda su vida con él, tratando de que él fuera capaz de manejar la bipolaridad. Entonces también lo dice Piedad, pues, desde su sensibilidad de poeta y de madre que vivió el suicidio de su hijo, ¿no? Lo mismo con esta señora María Fernanda Cavalli,
y la referencia a García Márquez. Eso es una referencia desde una ignorancia histórica. Digamos, uno tiene que, para mí, francamente, Cuba no es un modelo hoy, pero digamos, yo como historiador y como analista tengo que reconocer cuál fue la significación de la Revolución Cubana, de Casa de las Américas, del ICAIC, la producción cinematográfica, de lo que significó la Revolución Cubana, pues para estimular una serie de búsquedas libertarias. Debo reconocer cuál es el valor de García Márquez, de la figura del Che incluso, ¿no? Y el significado que tuvo ese personaje, o Castro en su momento. A mí no me gusta la revolución hoy, ni pienso que sea un modelo hoy, pero en su momento el Che fue un símbolo renovador, libertario, y me parece bien que esté hoy en la Universidad Nacional, ¿no? Entonces, lo otro, su referencia, le leí una entrevista, no sé si la publicó El Tiempo o El Espectador, y me pareció interesante porque ella contaba en esa entrevista que su nana fue negra y que de ahí ella derivaba pues un gran aprecio por los negros. Entonces, pues me pareció interesante, como que le descubrí un lado humano, pero luego a los días va y dice que en otra declaración pública que a los negros no se les puede dejar solos porque se matan. Entonces uno también, digamos, me quedé con una imagen muy encontrada de ella, ¿no? Entonces quiero terminar diciendo que necesitamos el proceso de paz colombiano necesita un reconocimiento simbólico de la izquierda como un actor político y cultural respetable y contribuyente a la modernización y democratización de nuestra sociedad. La izquierda ha contribuido en la reflexión sobre la formación social colombiana en los años 60 y 70, ¿no? Salomón Kalmanovitz, Gabriel Misas, toda la intelectualidad trotskista de aquellos años, caracterizando la sociedad colombiana, que no se sabía si era capitalista, si era feudal, si era capitalista con reminiscencias feudales. Incluso la izquierda liberal, Álvaro Tirado Mejía, Jorge Orlando Melo, ellos también estuvieron marcados. Álvaro Tirado acaba de sacar un libro sobre la cultura colombiana en los 60, que tenemos que procesarlo para entender pues, de dónde venimos. El papel de la izquierda en el teatro experimental de Cali, en el TEC, en el Teatro La Candelaria y en el movimiento teatral colombiano, el papel de Patricia Ariza, la música de Ana y Jaime, la música protesta, la música de Silvio Rodríguez, la música de Pablo Milanés, la nueva trova cubana, la sensibilidad social que aportó la izquierda en la búsqueda de relaciones de justicia, su papel en los movimientos sociales. La izquierda no fue solamente guerrilla, no fue solamente insurgencia. El marxismo y la crítica de la sociedad, yo creo que el marxismo, más allá de los que lo consideren la verdad revelada, ha sido para muchos de nosotros también una herramienta crítica, sin ser la verdad, pero ha sido un insumo importante para pensar críticamente la sociedad, como lo han sido otros pensadores, ¿no? También, no exclusivamente el marxismo. Entonces yo creo que hay que trabajarle a esto. A veces pienso que Colombia necesita como una especie de Adolfo Suárez, ¿no? Como esos personajes que desde la derecha, en el caso español, posibilitaron el reconocimiento de la izquierda republicana, ¿no? En el caso español, y de esa tradición, digamos que le abra paso a ese reconocimiento, porque lo cierto es que el periodo de Uribe fue una profunda derechización del país, ¿no? El periodo de Uribe, el legado fue una profunda derechización con un profundo contenido antiizquierdista, con una población muy ignorante
porque también los medios en los últimos años han contribuido a un tono muy liviano. Estamos ahora haciendo unas investigaciones con Germán Muñoz y con otros colegas y encontramos, por ejemplo, una propuesta como la de TV Andina, es una propuesta totalmente liviana, la de Canal 13, ¿no? Allí no hay ninguna complejidad sobre el mundo de los jóvenes, allí no hay ninguna crítica de la situación de los jóvenes de sectores marginales, ¿no? Son propuestas de una enorme liviandad, ¿no? Y pues quisiera decir también que si quieren, pues ahora en la conversación podemos hablar un poco de eso, pues que necesitamos también profundas transformaciones en los valores, en los imaginarios, en los mapas cognitivos y en los guiones mentales de la cultura política de la izquierda. Esa cultura política de la izquierda tiene que transformar muchas cosas también. Simplemente los menciono, su modelo de captura del poder, por ejemplo, ¿no? Y de ejercicio de ese poder indefinido en el tiempo, sin relevos generacionales, como no los tiene Correa ni los tiene Evo, como no los tenía el chavismo, y por eso llega una figura como Maduro con una incompetencia enorme. El militarismo de izquierda, hay un militarismo de izquierda, está en las universidades públicas, está en el culto militarista a Camilo Torres, aplastando otra serie de rasgos de Camilo Torres muy importantes, que los acaba de destacar Jaime Eduardo Jaramillo en un buen artículo en Razón Pública, que es resultado de un capítulo de su investigación sobre el estudiantado de la Universidad Nacional en 60s y 70s, un capítulo que le dedica a Camilo, que muestra el Camilo rumbero, el Camilo que rumbeaba con sus estudiantes, el Camilo organizador de la Facultad de Sociología, entusiasta organizador académico con Fals Borda, ¿no? El Camilo trabajador comunitario, ¿no? Es decir, otras facetas que no se circunscriben solamente a lo militar. Ese Camilo que está en la Universidad del Valle, pintado la mitad de rojo y la mitad de negro, qué grosería esa apropiación de Camilo que hace el movimiento estudiantil, ¿no? Imagínense, pintado la mitad de rojo y la mitad de negro con los colores del ELN. Los guiones mentales antiimperialistas, el antiimperialismo como guión mental, eso es muy problemático. No permite pensar una relación constructiva con los Estados Unidos o con otros imperios, y hoy día es el chino. No digo que el otro no tenga peso, pero me preocupan mucho los guiones antiimperialistas, sobre todo como desideratums mentales para leer el mundo. Y lo otro, finalmente, digamos, los problemas en el manejo de la comunicación de la izquierda. La izquierda tiene que aprender enormemente a manejar los medios, y yo creo que hay una buena lección en la película No, de Pablo Larraín, ¿no? Entonces, invitaría a los que no la han visto a ver esa película, porque tiene muchas lecciones frente a esa comunicación denuncista, un poco triste. Creo que a las FARC le pasa mucho eso, y ahora que están pidiendo un canal, pues imagínense si van a entrar con una programación como la que tenían cuando manejaban las audiencias en el Caguán los sábados. ¿Se acuerdan esas romerías de visitantes y de discursos? No, eso no le va a llegar a nadie. Ahora creo que están aprendiendo, y creo que esta vez están estudiando, a diferencia del Caguán, donde tuvieron una arrogancia y una soberbia militarista impresionante. Esta vez están seriamente metidos en la negociación. Ojalá que este proceso pueda seguir adelante y que tengamos una sociedad renovada. Entonces, buena parte de lo que he intentado plantear hoy es que esta sociedad necesita sacudirse, y sacudirse por muchos lados, ¿no? Por el lado del sindicalismo, por el lado de los sectores populares, por el lado del magisterio, los que trabajan en el magisterio, por favor, ¿dónde está ese movimiento magisterial que en su momento creó el movimiento pedagógico y la revista Educación y Cultura, ¿no? Entonces, creo que muchas de estas discusiones
sobre el papel de la comunicación, el papel de los medios y el papel de unas culturas políticas renovadas nos competen a los que somos educadores. Entonces, pues conversemos un poquito y de la educación, de los maestros, que a veces parecemos como observadores, esperando que en algún momento se resuelva este conflicto, llegue la paz. Pero ¿cuál es ese papel que desde su perspectiva, desde su experiencia, desde su mirada, invitaría a la sociedad civil que juegue en ese escenario? Es una pregunta muy importante porque creo que es uno de los grandes ausentes. Es que la sociedad no se apropia. Y yo creo que a veces nosotros mismos no contribuimos, porque tendríamos que hacer algunas cosas excepcionales, que no son difíciles de hacer, pero que no las hacemos. Por ejemplo, reunir a tus vecinos en el edificio donde vives y decirles vamos a conversar sobre la paz y compartamos perspectivas. Yo autocríticamente digo, ¿yo por qué no lo hago? Y mis vecinos, todos al margen en sus profesiones, en sus cuentos, en sus vidas familiares, y claro, pues es que ellos tampoco están obligados a saber y a conocer lo que conocemos en la academia. Entonces uno debiera compartir ese saber. Tengo unos conocidos de una institución, una organización que se llama Rodeemos el Diálogo, que ellos hacen un trabajo chévere, porque juntan a gente de distintas clases sociales, de distintas pertenencias institucionales, de distintas universidades, y ellos logran sensibilizar Estamos pensando qué hacer con ellos. Ellos hacen unos desayunos de trabajo, logran vincular algunas personas del comercio y de instituciones entonces creo que tendríamos que pensar en eso, ¿no? Y bueno, se están haciendo algunos esfuerzos desde el gobierno, ¿no? Desde la Consejería de Paz, en las regiones, pero yo creo que, por ejemplo, desde la academia nosotros tenemos elementos suficientes para darle argumentos a la gente, para que la gente rompa esos mitos, pues, de que Santos le está entregando el país a las FARC. Ay, si Santos le va a entregar el país a las FARC. ¿Ah? Eso es estúpido, eso es falta de sensatez, falta de elementos de juicio. Entonces nosotros mismos contribuimos a que hagan carrera esos mitos, porque las universidades están muy al margen de la vida, y lo digo incluida la nacional, ¿no? Universidades están fuera de foco, ensimismadas, hablándose a sí mismas, en el mejor de los casos, cuando logramos hablarnos, ¿no? Que a veces es imposible. Colegas, además, que no quieren conversar. La hiperespecialización hoy es tan berraca que nadie quiere conversar con nadie, ¿no? Los colegas, y aclaro que no hablo solamente por mi unidad, la que dirijo, sino en todas partes. Los colegas quieren acumular capital simbólico y reconocimiento
y no dialogamos. Entonces, yo invitaría, digamos, la Minuto, que tiene medios, eso, de meterse a proyectos para trabajarle a la paz. También, ¿saben qué nos falta? Venderle a la gente un proyecto de país. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer con el turismo en este país? Imagínense este país sin conflicto armado, con esas bellezas de regiones que tenemos, ¿no? De paisajes, de montañas, de valles, de expresiones culturales, ¿no? Es un país maravilloso, este es un país con gente talentosa, este es un país con gente creativa, ¿no? Necesitamos hacer foros también con películas como Retratos en un mar de mentiras. No sé si la han visto, es una película que vale la pena hacer un foro sobre la paz con esa película, ¿no? Son unos desplazados que van a recuperar su tierra con los títulos y se encuentran con una situación muy problemática, pero la película va mostrando toda la belleza del paisaje colombiano, de las culturas populares, de los bailes, o películas como la de Lombardi, En la boca del lobo, sobre Sendero y la represión contra las comunidades serranas seguramente por allá en Ayacucho. Una película que nos pone a pensar en todas las situaciones similares que debemos haber vivido y que no las hemos recreado desde el cine. Entre otras cosas, llegó Lisandro Duque a la dirección de Canal Capital y le va a meter al cine colombiano, a mostrar cine colombiano, cosa que me parece muy, muy valiosa, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que hacer y yo invitaría a eso. Es decir, ponerle calle a la paz, ponerle gente, independientemente del gobierno, también, porque es que esto no es de santos, esto no es de santos. Eso, horizontes de futuro, trabajarle a eso, por ejemplo, cómo imaginamos un país en paz y cómo imaginamos que la gente actuaría allí y cómo podría eso darle empleo a la gente, ¿no? Pues, yo invitaría a eso, ¿no? Así como planteo lo del turismo, ideas por esa vía, ¿no? Entonces, como para pensar por ahí. Pues, muchísimas gracias por esta exposición, que le da un contexto totalmente distinto. Usted hablaba sobre la importancia de cualificar la opinión de los colombianos, de ese periodo, digamos, de ignorancia en el pueblo y esas opiniones livianas que actualmente tienen los medios de comunicación. También yo tengo ese periodo que siempre he tenido respecto a los procesos de comunicación y de mal llamada intervención ciudadana. ¿Cómo generar acciones estatales o no estatales, pero sí acciones sociales que den resultados sustanciales para construir ciudadanía? O sea, porque es que yo siento que la mayoría de programas que se están gestando, y lo digo desde mi región, o sea, parten del principio de subestimar a la comunidad. Entonces, por ejemplo, Luis Ramiro Beltrán, como Comucio, hablaba que habíamos adoptado el eduentretenimiento, entonces todo era como a distraer a la comunidad con juegos, pero no perseguía esa construcción. Y lo digo porque, por ejemplo, yo estoy trabajando con jóvenes en condición de vulnerabilidad y el chip que tienen, o sea, uno dice, en realidad es muy liviano de muchas cosas. ¿Cómo llegar al centro de eso para construir? Eso ahí debe partir, pero cómo garantizar esa sostenibilidad del proceso. Cuando, por ejemplo, la religión ahorita tiene un papel fundamental en el proceso, los movimientos digamos, de cristianismo protestante ahorita, y me he dado cuenta porque en Barrancarmeja eso es, o sea, en cada cuadra hay 3 iglesias, y bueno, no estoy en contra, no estoy diciendo, pero lo que yo voy es que el carácter impositivo, o sea, ha permeado hasta la política. Entonces le dicen en la iglesia, tú tienes que votar por este candidato porque
porque es que si no nos, o sea, radicalizan totalmente el pensamiento de ese ser. Entonces, bajo ese panorama, ¿cómo nosotros como comunicadores sociales podemos generar propuestas donde esa participación no se mide en que él hable, sino que se toque? Yo creo que hay que recuperar un tono de responsabilidad, incluso releyendo a Paulo Freire, de concientización, así no suene eso muy setentero y muy sesentero, pero yo hablaba ahora de Canal 13, se definen a sí mismos como un canal de entretenimiento, y no, qué pena, pues, qué pena, ahí no hay una propuesta, porque entretenimiento tiene el elemento educativo en el centro y está trabajando el entretenimiento en dirección a lo educativo, sea para que la gente done órganos, o eso pues, se está aplicando ahora en Europa, en Inglaterra, para estimular, por ejemplo, que haya donantes de órganos. Recuerden también De Pies a Cabeza en su momento, ¿no? O Francisco el Matemático, que venían del sector educativo, las propuestas. Entonces, yo creo que hay que contribuir a fortalecer medios públicos. Por ejemplo, toda esta carreta que hablamos hay que ponerla en práctica. Nosotros ahora en el segundo semestre vamos a hacer un programa desde el IEPRI y hacer programas agradables y llamar a la gente a hacer cosas positivas. Los medios comunitarios están muy jodidos también, muy perrateados, están muy poseídos por formatos comerciales o apropiados individualmente por parejas o por individuos para intereses particulares, con algunas excepciones, ¿no? Como puede ser lo de Montes de María, lo de Soraya Bayuelo, o algunos colectivos en el Putumayo y en otras partes, están ahí en el libro de lo que le estamos quitando a la guerra de Clemencia Rodríguez, que lo pueden bajar de la página web de FESCOL. Y, ahí hay algunos ejemplos, pero digamos lo comunitario, también hay un gran problema en estos medios comerciales que expresan mucho los intereses de los grupos dominantes y de capas medias. Cuando aparecen sectores populares es como víctimas, como en el caso de los niños del Caquetá, pero no aparecen como protagonistas. Fue muy bonito, hace unos días vi el noticiero de Canal Capital y hubo una nota sobre enfermedades huérfanas, no sé si la vieron, muy bonita, un papá con su niña que tiene una enfermedad huérfana y él muy chévere, pues como es muy amoroso por la niña parece como un adulto, la cara y el cuerpo como pequeño. Es decir, me gustó mucho de la nota que por un lado, digamos, esa relación padre-hija con una hija diferente, con una enfermedad huérfana muy bonita. Y la figura de la niña, así nos pudiera causar un choque estético inicialmente, realmente le deja a uno el mensaje de que chévere que esta niña viva y que sea feliz y que juegue en el parque con su papá y que sea reconocida. Y uno no ve esas notas en los noticieros dominantes nacionales. Entonces, digamos, porque no se muestra la vida de otros sectores sociales. Entonces sí me parece buena. Entre otras cosas, pues Canal Capital lo está haciendo. Digamos, diversidad étnica, sexual, pero también social, ¿no? De clase social, de estrato, de barrio. Entonces yo sí creo que tenemos que explorar otras posibilidades, y yo estoy muy hastiado de las narcotelenovelas, aún reconociendo que hay algunas que desde mi perspectiva valen, como Pablo, el patrón del mar, me parece que está bien hecha. Ahora posiblemente muy desde una perspectiva clase media, no sé qué dirían los sicarios o qué dirían ciertos sectores sociales si la ven. Creo que hay que cuestionar también ese modelo de Dago
con qué cinismo con que sale Dago a defender su modelo televisivo de historias fáciles para la gente, que hay que invertir el 30% del presupuesto en publicidad. Un cinismo en la presentación de su modelo de éxito, aunque tiene el mérito de la cercanía con lo popular, con la estética popular televisiva, pero no para transformarla, sino para mantenerla, ¿no? Las historias facilongas y bobas. Entonces yo creo que tenemos que explorar discursos, temas y también apostarle a la televisión pública, ¿no? Me gusta lo que está diciendo Omar Rincón en una publicidad institucional en Señal Colombia, quédate en la pública, ¿no? Ahora mejorada, dinamizada, que no sea aburrida, pero yo creo que hay que apostarle a eso, ¿no? Y la pública es la universitaria también, y dejar de dar clases en las radios universitarias y hacer cosas más amenas y también que aprendamos a hablar para distintos públicos, ¿no? No echar estos rollos intelectuales espantadores o saber dónde los echamos, pero en otros. No sé si han visto lo de Diana Uribe, pues, que causa escozor, pero la escuché el domingo y tiene mucho mérito, me parece, ¿no? Es una labor de mediación, de intermediación para cualificar públicos, seguramente con mucha molestia para algunos colegas historiadores, pero me parece que no lo hace mal, ¿no? Yo iba a hacer una pequeña conclusión después de, digamos, de lo que nos has comentado en relación con el papel de los medios, ¿cierto? Y el posconflicto. Yo, digamos, después de analizar todo lo que comentaste, yo reafirmo un poco una hipótesis que vengo manejando desde la asignatura de la acción colectiva, y es que yo creo que falta visibilizar por parte de los medios más esas acciones que emprenden muchas personas a lo largo y ancho de nuestro país y que no se visibilizan, ¿sí? A veces vemos una franja en Caracol y dice Caracol y Bancolombia más cerca y muestran algunas cositas, ¿cierto?, que hace la gente, pero digamos que con esta asignatura yo me he dado cuenta que en todo el país la misma gente se ha motivado y ha presentado propuestas, se ha organizado, ¿cierto?, para construir lo público, para formar, para construir la paz, para construir una proyección política, y yo creo que ese tipo de cosas hay que seguirlas visibilizando a través de los medios de comunicación y también visibilizando a través de la academia. Yo creo que por eso no es gratis también una maestría en comunicación, desarrollo y cambio social, porque no solamente nos va a permitir entender un poco este pensamiento latinoamericano alrededor del desarrollo, ¿cierto?, y las potencialidades de las personas, sino también entender todos esos fenómenos que están pasando en la sociedad y que o a este mundo o a este estado funcionalista o controlador no le interesa, ¿cierto?, porque lo que le interesa es mostrar problemas y problemas para atacarlos, sí, pero entonces no le interesa mostrar realmente lo que está pasando en la sociedad, lo que está haciendo la sociedad, ¿cierto?, cómo se ha organizado. Y yo creo que eso articulado con lo que tú mencionabas ahorita, la expansión o la expansión de la democracia, como diría Boaventura de Sousa Santos, ¿cierto?, y es que dejemos de pensar que solamente el tema político tiene que ver un poco con el voto, ¿cierto?, con que yo soy responsable de votar, ¿sí?, sino ser ciudadanos de hechos, ¿cierto?, no solamente de derechos, sino de hechos, ¿sí?, y en esa medida nosotros como ciudadanos nos toca eso, o sea, tú como profesor, yo como profesora, tú como estudiante, ¿qué estás dispuesto a hacer para transformar esta realidad social? Y en ese sentido yo creo que nos falta muchísimo. Y Colombia, a medida que ha pasado el tiempo en estos 50 años, así como le ha tocado enfrentar esa guerra, yo creo que también así mismo se ha venido preparando para la guerra, ¿cierto?, construyendo paz. En estos 50 años hay muchas historias, ¿cierto?, que faltan por contar, que faltan por visibilizar, digo, historias que tienen que ver con la reconstrucción, incluso esta memoria histórica en nuestro país, y que la gente no sabe, y que están allá apartadas y que no nos importa, ¿cierto?, pero que vale la pena mencionarlo, porque eso
puede generar un gran insumo para próximas políticas públicas que puedan promover esta construcción. Sí, de acuerdo total. Y lo otro también es que no, por un lado los medios privados no visibilizan eso. Entonces proponen esa campaña Soy Capaz y imagínense, donde yo vivo en Pasadena, en el roaming, yo no sé de quién vendría la iniciativa en el mercado del roaming, sí, de don José, el administrador. Entonces un día nos entregan un volante en las cajeras: soy capaz de atender mejor a la clientela. Y uno dice, ¿y aquí qué? Pero entonces, claro, yo pienso en don José, pues don José, entiendo que ellos tienen un modelo donde como que democratizaron la propiedad y los mismos trabajadores se volvieron dueños del supermercado, y creo que él viene de esa historia. Entonces, pues no sé, digamos, también habría que decirle, ¿no? Estaba yo pensando en estos días, ¿no? Decirle, vean, hombre, esto es muy elemental, esto no está a la altura de lo que está pasando.